Buenas noches para todos. Hemos tenido un largo Consejo de Ministros de más de 4 horas evaluando algunas medidas. En estos días hemos estado en contacto con el GACH. Ustedes ya han leído y difundido un comunicado emanado de ellos mismos. Queremos dar alguna información que no por conocida deja de ser relevante. En el día de hoy, Uruguay recibió 1.558.000 dosis de Sinovac. En el día de mañana va a estar recibiendo 51.000 dosis de la vacuna Pfizer. Estamos en proceso de terminar una compra de 1.250.000 vacunas más de Sinovac, que estimamos estarían llegando a Uruguay en el mes de mayo. Vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para que lleguen en la primer quincena. También es de su conocimiento que el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento un proyecto de ley que reanuda la limitación del derecho de reunión y prohíbe las aglomeraciones. También remitimos un proyecto de ley, que ya comentamos con ustedes algunas de esas medidas, de apoyo a las pymes, a las MIPYMES, que seguramente el Parlamento trate en estos días. Sobre las medidas concretas, quizá las que más se ha hablado en estos días son las relativas a la educación, y a mí me gusta hacer memoria para marcar lo que ha sido la coherencia del gobierno en materia de la pandemia y el manejo de la misma. De las primeras actividades que el gobierno reabrió el 22 de abril y después en el mes de junio fue la educación. Siempre tuvimos como prioridad no alterar, o mejor dicho, alterar lo mínimo posible la relación de los niños, adolescentes y jóvenes con el sistema educativo, que ya venía bastante maltrecho en lo que hace a la brecha educativa en nuestro país. Un elemento que tomamos en cuenta es el porcentaje de los contagios que se dan dentro del sistema educativo. El 2,5% de los contagios se dan dentro del sistema educativo. Algo más de 100 y pocos brotes son del sistema educativo y más de 6.000 brotes en las relaciones intrafamiliares, para darse cuenta de la dimensión de lo que estamos hablando. Hemos tenido contacto con distintos intendentes del país. Ustedes ya conocen la situación que se está dando en el departamento de Rivera, más específicamente en la ciudad de Rivera, y hemos decidido, obviamente en contacto con la ANEP, hoy Robert Silva no nos pudo acompañar porque está cruzando la enfermedad, hemos decidido suspender la presencialidad en la educación media y secundaria. Esta medida rige a partir de mañana hasta Semana de Turismo. A partir de mañana también se deja en suspenso la obligatoriedad en todo el sistema educativo, en todo el país. Y algunas situaciones excepcionales que se puedan dar, se autoriza la presencialidad, a suspender la presencialidad en instituciones educativas de otras ciudades o regiones, a sugerencia de los ECOED, y esta medida requiere, para perfeccionarse, para que sea efectiva, la autorización de la ANEP, la autorización del CODICEN,
con asesoramiento del Ministerio de Salud Pública y del SINAE. Voy a repetir, y discúlpenme que pueda ser un poco tedioso, pero me parece que para asentar los conceptos en las medidas educativas quizás sea una buena cosa. Se suspende la presencialidad en la educación media en la ciudad de Rivera. Se suspende la obligatoriedad en todo el sistema educativo, en todo el país. Ante circunstancias excepcionales a sugerencias del SECOED, con la anuencia de la ANEP asesorado por el SINAE, también se puede llegar a suspender la presencialidad en casos hipotéticos, algunos de los cuales ya se están dando. Hablábamos con el presidente de la ANEP y nos decía que en un centro educativo donde la mayoría de los auxiliares de servicio estaban contagiados, así se toma esa medida excepcional. ¿Por qué queremos limitarlo a la excepcionalidad? De nuevo, lo que dijimos al principio, nosotros no queremos que se pierda el vínculo que ya bastante se agravó el año pasado entre los educandos y el sistema educativo. Estamos exhortando a institutos terciarios a que la presencialidad se dé casi que en actividades de práctica y de laboratorio. Una recomendación que hacía el GACH es continuar con el aforo en los medios de transporte interdepartamentales. A partir de mañana, el aforo interdepartamental es del 50%. En contacto con el intendente Vidalín, nos pidió especialmente que exhortáramos al transporte intradepartamental de también mantener un aforo razonable. Hemos decidido suspender todos los deportes amateur y disponer el cierre de vestuarios en clubes y gimnasios. Esta medida, al igual que el aforo en el transporte, tiene vigencia hasta el domingo 4 de abril. Y en materia de espectáculos públicos, una preocupación que ha surgido y que entendemos razonable es, si bien se continúa con el aforo del 30%, si hay algún lugar que pueda resistir un aforo de un 30% con más de 400 personas, ese va a ser el límite. A ver si lo digo más claro. No va a haber un espectáculo público con más de 400 personas, por más que ese aforo del 30% lo permita. Hasta allí las medidas puntuales y, como siempre, quedamos a las órdenes para responder preguntas. Muchas gracias. Les agradecemos a nuestros colegas identificarse con nombre y medio al cual representan y efectuar una pregunta por medio. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Rafael Guardia, Canal 5, Radios Públicas, Medios Públicos. Por favor. Presidente y a la mesa, voy a una pregunta que es un poco más de fondo. Desde varios sectores se estaba pidiendo este tipo de medidas desde hace varios días, ya cuando a mediados de febrero comenzó a incrementarse el número de casos positivos. La pregunta va, ¿cómo llegamos a estas cifras de 1000 y pico? Cuando los propios uruguayos fueron aquellos que tuvimos cifras de 100 y pico, 200, 300. ¿Qué nos pasó allí? ¿Cuál es la visión del gobierno en cuanto a la libertad responsable y a las acciones que puede o pudo haber tomado el gobierno? ¿Se pudo haber adelantado esto para evitar casos del tipo que tenemos, 1000 y pico de casos, hoy 916 y por encima de los 100 en CTI? Gracias. Gracias por la pregunta. Si el gobierno actuó a tiempo o no, no me corresponde a mí, le corresponderá a la opinión pública
y a ustedes cuando hagan su juicio. Nosotros actuamos según nuestro leal saber y entender, con la prudencia del caso, con los datos al alcance de la mano y teniendo en cuenta un proceso que ha tenido esta pandemia y las acciones del gobierno. No quiero hacer historia, no los quiero aburrir, pero recuerdan ustedes la situación en diciembre, que nos estuvo acá hablando con ustedes, tuvo algún consejo de ministros, se tomaron unas medidas. Allí llegamos en aquel momento a un récord de casos. Se tomaron medidas, digamos que hay pelota dividida, quizá por las medidas, también porque entrábamos en un momento donde había muchas licencias, donde la gente salió de las grandes ciudades, se fue al interior, se cuidó. Abro paréntesis y cierro paréntesis. Ayer yo escuchaba en algún programa de televisión una cosa que me pareció muy buena y de sentido común. Ya todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Ya todo el mundo puede manejar sus propias perillas. Esto no lo digo yo, lo dijo esta persona. Entonces, cuando la gente toma conciencia, maneja sus propias perillas y el gobierno toma algunas medidas, ayudado quizá por el momento en el año en las cuales se toman, se pudo de alguna manera frenar el crecimiento y retroceder un poco. Se vuelve a la vida normal de los ciudadanos en lo que hace a lo laboral, lo educativo, allí empieza a haber más contacto y quizás, por donde es que se dan los contagios, hay un relajamiento. Entonces, todo esto que estamos hablando nosotros, todas estas medidas que estamos impulsando y que estamos llevando adelante, si no se mantiene la burbuja, si hacemos fiesta clandestina, si hacemos sábados de 20, si hacemos juntadas con... ya está. O sea, no hay medida que resista la falta de cuidado de una persona. Y ojo que esto nunca va a ser del gobierno pasarle la pelota a la gente. La responsabilidad es nuestra y la asumimos. Pero es obvio que tiene que haber una concordancia entre la situación en que está el país, las medidas del gobierno y la conducta individual de la gente. No es solo lo que prohibimos o lo que desaconsejamos, no, es lo que no hay que hacer. Y está, pero bien trillado y todos sabemos lo que está bien y lo que está mal, lo que ayuda y lo que no ayuda. Entonces, por eso es que en este momento decidimos, después de aproximadamente una semana, tomar este tipo de medidas. Buenas noches, presidente. Federico Anfiti, de la agencia EFE de Noticias. La vacuna AstraZeneca que va a llegar a Uruguay a través del mecanismo COVAX está siendo fuertemente cuestionada en algunos países por sus efectos adversos en algunas personas. ¿Qué va a hacer Uruguay al respecto, ya que hay países que lo están dejando de proporcionar a sus ciudadanos? ¿Qué va a hacer Uruguay si piensa alguna alternativa? Gracias. Tengo entendido que es alguno de los productos de AstraZeneca producidas en determinado país y no en otros, que no serían los que recibe Uruguay, pero para abundar quizá el ministro de Salud Pública pueda ayudarme en este sentido. Al señor presidente, es concretamente un lote de vacunas el que se hizo el recall, que se llama así cuando se retira del mercado un producto de una partida determinada. Se han suministrado millones de vacunas de AstraZeneca y han habido algunos casos que están a estudio, lo que se llama los ESAVI, que es una sigla en inglés que quiere decir efectos adversos atribuibles a la vacunación, y habrá que ver si esa comisión de expertos determina que hay realmente una correlación entre ese lote de vacunas y los efectos que se refieren, que concretamente son trombosis. Estamos muy atentos, nosotros tenemos una unidad de farmacovigilancia en el Ministerio de Salud Pública que está siguiendo estos efectos adversos tanto en la literatura y documentación como en los casos locales. Y, por supuesto, que de confirmarse eso, estaremos muy atentos, pero por el momento tenemos que manejarnos con esa suspensión transitoria en varios países y después se verá qué es lo que ocurre con esta vacuna y con los distintos lotes.
Buenas noches a todos. Leonardo Silvera de Telemundo Canal 12. Presidente, sabido es que en la información que ha brindado el GACH habitualmente se hacen modelos. También sabemos que las medidas de hoy pueden tener efectos recién dentro de 15 días. Se dice obviamente que estamos en el peor momento, entonces la pregunta es ¿qué es lo esperable para estos 15 días? Tomando en cuenta también que la vacunación va a tener efecto en meses. Aprovecho ya que hablaban de vacunas y le pregunto por la canasta completa, vacuna rusa y la vacuna de Janssen, ¿en qué están las negociaciones? Gracias. Con respecto a lo primero, quizás sea más oportuno preguntarle al GACH, que es el que hace las proyecciones. Nos cuesta, a mí por lo menos, hacer una proyección. Sí es notorio que ha habido un salto en el escalón. Hoy tenemos 900 y poco casos, 1.200 y pico, 1.500, oscilando. Estamos todavía lejos de la saturación general de los CTI. Como toda evaluación, como tú bien decías, dentro de 15 días, la podemos hacer más o menos, 17 días. En principio, aunque no es cerrado, con las dosis de Pfizer, los 2 millones, el 1.750.000 de Sinovac en primera instancia, el 1.250.000 que estamos iniciando la compra, más lo que tengamos por el mecanismo COVAX, serían suficientes vacunas para la inmunización requerida en nuestra población. Con lo cual no tenemos mayor apuro en las otras vacunas, con algunas conversaciones que se han dado en lo que hace a la velocidad de la llegada de las vacunas de otros laboratorios. Entonces lo que estamos nosotros apostando es lo que hablamos hace mucho tiempo, cantidad y tiempo de llegada. Y por eso nos inclinamos para insistir en una compra de una vacuna que ya tenemos, que han cumplido en tiempo y forma y que ya daría para vacunar a todos. Quiero agregar una cosa que me parece que no dije, que es bien importante, que es algo que se ha dicho por parte de los científicos, que es la transmisión del virus. La transmisión del virus hoy está dado muchas veces por gente joven, aunque es un concepto relativo, pero pongámosle de 20 a 39. Y por eso hemos decidido que durante la Semana Santa de Turismo vamos a abrir la vacunación a todas aquellas personas entre 18 y 70 años. Veo que algunos que tienen entre 18 y 70 están contentos. Me alegro, los quiero ver a todos en el vacunatorio. Yo entro también, ahí sí me voy a poder vacunar. Así que los días de Semana Santa de Turismo va a estar abierto para todos aquellos que no están en otras categorías, que no se hayan vacunado, que van de entre 18 y 70 años. Y me olvidé de mencionarles que los comedores de la actividad del sector educativo van a permanecer abiertos sin perjuicio de las restricciones. Buenas noches, Daniel Rodríguez de Subrayado Canal 10. Tomando en cuenta esta última información, presidente, preguntar si se va a tomar alguna medida de contingencia para que ante el universo más amplio de gente para agendarse no haya problemas en cuanto a reserva de fecha y de paso, en tema médico, si hay alguna contingencia con respecto a los CTI que según ha establecido el GACH, en algunos casos está en un nivel cercano a la saturación, sobre todo en los departamentos más afectados. Con respecto a los CTI, estuvimos hablando recién con el Ministerio de Salud Pública y con ACE. Es cierto que algunos departamentos hay una recarga, tenemos arriba de 700 camas activas, tenemos la posibilidad de sumarle más de 200, estamos monitoreando, ustedes ya saben que en este periodo hemos agregado 96 camas
en el país y hasta el momento no hay peligro de saturación general, lo que yo decía hace un rato. Sí, en algunos departamentos, de hecho, gente de Rivera fue trasladada a Tacuarembó, ¿no, Daniel? Sí, exacto. A Tacuarembó y gente del este fue trasladada a 33, a La Valleja, perdón. Entonces, eso sí, por departamento puede estar complicado, según nos informan de ACE y el Ministerio de Salud Pública, todavía estamos lejos de un proceso de saturación que, según leía un científico el día de ayer, tendríamos que tener 160 casos más para empezar a sentir un estrés más potente sobre el sistema de tratamiento intensivo. Y la primera parte de la pregunta era... La agenda de vacunación, que no haya problemas para este nuevo universo que se abre, que es mucho más amplio. Hoy estuvimos desde temprano, en realidad ayer y hoy desde temprano, con el Ministerio de Salud Pública, con AGESIC y con gente del sector privado que ya ha trabajado en la app de coronavirus para hacer un sistema más robusto, justamente porque tenemos que meter un caño más grande por la cantidad de gente que va a estar al mismo tiempo agendándose. Tuvimos un momento, el chatbox, 16.000 personas al mismo tiempo. Y eso de alguna manera presionó sobre el sistema. Calculamos, no tomen al pie de la letra la fecha, que para el jueves va a estar funcionando más fluido, más grande, separando algunos temas que hacen al software, pero que no les sabría explicar, que va a resistir mucho más presión y más gente al mismo tiempo tratando de agendarse. A ver, Daniel, ¿cuál es el problema? Hace un rato, a las 2 de la tarde, tuvimos una primera reunión con el Ministro de Salud Pública y nos fijamos cuánta gente estaba anotada y qué capacidad ociosa teníamos en determinados departamentos. Yo no me quiero poner de viejo cascarrabia, pero veías los números y en algunos lugares tenías un porcentaje elevadísimo, 86% para ser exacto, de capacidad ociosa para vacunarse. Entonces, la vacunación, la verdad que la gente que está planificando, a la comisión, al ministerio, a los propios vacunadores, está todo el mundo muy conforme cómo está funcionando. Nos faltan brazos. Y no puede ser que nos falten brazos. Y no puede ser que en algunos departamentos que están complicados nos falten brazos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Después pueden tener la tabla. Agregamos, por ejemplo, a mayores de 80 años vacunas que iban a sectores que habían sido privilegiados, que no se fueron a vacunar, nos sobraron. A partir del lunes 22 vamos a empezar a vacunar con Pfizer a mayores de 80 años. Hoy se empezaron a vacunar los LPM. Mañana va a seguir y si todo anda bien, quizás sobre el fin de la semana que viene, el principio de la otra, terminemos con ese sector. La decisión de vacunar gente entre 18 y 70 años obedece a eso, que tenemos capacidad ociosa, tenemos un sistema que está bien aceitado y que funciona bien, nos faltan brazos. Bueno, abramos la canilla para que haya más gente que se pueda vacunar. Las autoridades reciben las 2 últimas consultas. Buenas noches, presidente. Amanda Muñoz, periodista de La Diaria. La consulta es relativa al sistema educativo. Uno de los informes del GACH recomienda que los ámbitos educativos sean ambientes seguros desde el punto de vista sanitario. Quería consultarle sobre las medidas que se van a disponer para hacer más seguro. Se habla de generar espacios en cuanto a los espacios en sí, pero también a que haya, por ejemplo, tenga prioridad el personal a la hora de hacerse los test. Que haya, también los colectivos de padres reclaman que haya más asistencia en la limpieza. Y bueno, tenía algunas cosas más. Y también el GACH recomienda que haya como un enfoque, un equipo coordinador. Y entonces en esto que usted decía, de no pasarle la pelota a la gente, quería saber cómo se podrían evitar problemas que se podrían generar por quienes quieren que sea más o menos voluntario, como para que estén las condiciones y que haya seguridad para todos. Es una enciclopedia más que una pregunta. Pero bueno, voy a tratar de contestarlo lo más breve posible si es que puedo. El gobierno tomó una decisión y a ustedes les consta que es priorizar al sistema educativo en la vacunación. Bueno, el porcentaje de vacunados en el sistema educativo es del 61%.
61%. ¿Verdad? O sea, una predisposición porque queremos que no haya una brecha más grande en el sistema educativo de cargar las vacunas allí. Tenemos un 61% de vacunación. Esperemos que esto aumente. Con respecto a la generalidad de la atención a la educación, yo creo que hemos tenido un Ministerio de Educación y Cultura y sobre todo una ANEP muy presente. La ANEP y sobre todo su presidente Robert Silva ha estado arriba de los temas, arriba virtualmente y arriba personalmente. Desde que se empezó a seguir algunas recomendaciones, hubo unas discusiones muy fértiles acerca de la distancia entre cada alumno. El GACH discutió eso con el gobierno en ese sentido, se consiguieron más espacios, teníamos el tema de la duplicación cuando se separaban los grupos de docentes que no podían estar en dos lados al mismo tiempo, pero la recomendación principal del GACH, ¿cuál es? Es que sea lo último en suspender. Y el gobierno fue lo primero que reinició y actúa de la misma manera como recomienda el GACH. Con respecto a los test, hay una idea del ministro Salinas de hace unos instantes que vamos a evaluar, no lo den como un hecho, pero nos pareció algo muy pertinente, que es aquel personal de la educación que no se haya vacunado, tener la posibilidad de hacerle semanalmente un test antigénico. Tomó la decisión de no vacunarse, de esa manera la educación, el gobierno dice, bueno, hagámosle un test semanal con un antigénico a aquella gente que tomó esta decisión para estar tranquilos que en el sistema educativo, de alguna manera, si bien no va a estar blindado, hay seguridades suficientes. Muy buenas noches a toda la mesa, Juan Rodríguez de La República. Bueno, presidente, la primer consulta y bueno, aclaración en sí, es que hoy hubo algunos inconvenientes, ¿no? Algunos ciudadanos que se quisieron agendar en algunos departamentos. Si bien esto ya está aclarado a través de algunos canales oficiales, me parece buena cosa que también ahora esto se deje en claro. Y bueno, la segunda con respecto a lo que recién nominaba, si hay fecha de cuándo se pondría en práctica esta sugerencia que el ministro Salinas le hizo. Muchas gracias. Lo antes posible, la segunda parte de la pregunta. Y la primera, si bien ya hice referencia, te lo repito, el sistema que tenía centralizado todo el mecanismo, al haber una avalancha de gente que se trató de conectar, se cayó, se levantó, se cayó, se levantó, escuchamos las críticas que siempre son bienvenidas y en este caso justas, de aquellos que no pudieron agendarse para vacunar, y como ya veníamos en un proceso con la GESIC y con quienes diseñaron la app Coronavirus, estamos, ya te digo, el jueves, vamos a extender hasta el viernes con un sistema que ahí sí va a resistir la llegada de miles de personas que vayan a agendarse para vacunar, que es lo que esperamos, que haya miles de personas que se vacunen, que se agenden para vacunar próximamente.